Vamos a meditar en Hebreos capítulo 11, versículo 23 hasta el 29. Prácticamente estos versículos, mis hermanos, habla acerca de Moisés, trata acerca de Moisés. Viéndolo desde otro punto de vista, la primera parte hasta aquí, hasta antes del 23, hasta el versículo 22, el capítulo 11 de Hebreos, habla de la fe en el Génesis, en el libro de Génesis. El personaje más representante en el Antiguo Testamento es Abraham, en el libro de Génesis. En el libro de Éxodo es Moisés, el siervo de Dios más representativo. Entonces, vamos a tomarlo como que el versículo 23 al 29, que es nuestra lectura, habla de la fe en el libro de Éxodo o en la vida de Moisés. Y es que comienza de la siguiente manera el versículo 23 diciéndonos lo siguiente: por la fe, Moisés cuando nació fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Nos hace referencia a los primeros capítulos del libro del Éxodo, bendito sea el Señor, en el cual los egipcios, el rey egipcio, el faraón, había dado una orden, un decreto, que a todo niño varón que nazca sea eliminado. Ese era el decreto. Faraón había visto que el pueblo hebreo crecía y en su visión diabólica, él creía que era una amenaza para Egipto. Entonces manda ese decreto: este pueblo está creciendo tanto, en algún momento se va a hacer más fuerte que nosotros y se pueden rebelar contra nosotros y se pueden ir. Así es que vamos a oprimirlos para que no crezcan, que mueran todos los varones, todo varón que nace sea muerto. Era el decreto y tenían que obedecer. Y aquí viene la fe de los padres de Moisés. Dice lo siguiente: por la fe, Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses. Parece que no era lo común eso, que lo resalta. Parece que los niños nacían, si eran varones, eran muertos. El río Nilo se llenó de sangre de niños hebreos. Eran echados a las aguas del río. Ahí se los comían los peces, los cocodrilos. Y fue tiempos duros en que le toca nacer a Moisés, ¿no? Pero los padres, dice, lo escondieron. ¿Cuál es la razón? Porque le vieron niño hermoso. ¿Qué se refiere cuando dice niño hermoso? ¿Será que le vieron que estaba gordito, su piernita, su cachetoncito? Qué bonito, mijito, por eso sería. ¿Algún padre no lo ve hermoso a su niño cuando nace? Todo padre, todo papá, toda mamá, cuando nace su niño es hermoso. Yo no he visto un papá que diga: bueno, nació mi hijito, poco feíto, pues está feíto, pero no importa, es mi hijito. Nadie dice eso, ¿verdad? Todo el mundo lo ve hermoso, lindo su hijito, nadie lo ve feo, ¿no? Entonces, aquí cuando dice hermoso se refiere a que lo vieron algo fuera de lo común. Vieron en él algo especial, vieron en él algo de valor, algo por lo cual valía la pena preservarlo, jugarse la vida por guardar este niño. Algo vieron en Moisés, algo fuera de lo común, algo extraordinario, que era la presencia de Dios. El llamado que Dios tenía para Moisés en su vida, entonces hizo que por la fe vieran en él algo especial. ¿La fe en qué? En la palabra de Dios. ¿Y en qué palabra? La palabra de que si bien estarían 400 años esclavos en tierra extraña, Dios le dijo eso a Abraham, pero Dios los haría volver. Amén. Habría un libertador que los haría volver a tierra de Canaán. Entonces ellos esperaban eso. Ellos esperaban. ¿Cuál era el anhelo del pueblo de Israel allá en Egipto? Ser libres, volver a tierra de Canaán. Es decir, de los israelitas que tenían fe en las promesas de Abraham. Habían muchos hebreos israelitas que estaban cómodos en Egipto, pero los que tenían fe, era fe en la palabra de volver a la tierra prometida, de ser una gran nación, de ser de bendición para todas las familias de la tierra. Entonces, esa era la fe, en algo que Dios ha dicho, ha prometido, pero aún no lo tienen, pero ha pasado ya más de 400 años, y esa fe en eso que no se ve, que no se toca todavía, está en pie, en el remanente que estaba en Egipto. Entonces le vieron niño hermoso, dice. No tenemos que pensar en la belleza física, sino en algo, en un valor especial, ¿no? En una vida muy preciosa, de precio, de valor. Amén. Cuando decimos algo es precioso, podemos referirnos en el sentido que es
de valor, de gran precio, precioso, o también como algo hermoso. Qué preciosura, qué hermosura, ¿no? Pero en realidad acá se refiere a algo de mucho valor. Fue la fe en ese propósito que Dios tenía con ese niño lo que hizo que los padres de Moisés pudieran arriesgarse, pudieran enfrentar al rey de Egipto. Moisés fue librado. La fe, por la fe, dice que Moisés fue librado de la muerte, pero muchos niños fueron también ejecutados en esos tiempos. Luego ya el versículo 24 nos va a hablar acerca de Moisés mismo ya, de la fe del mismo Moisés. Dice el versículo 24, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Hay partes que revela el Nuevo Testamento que no están en el libro de Éxodo, ¿verdad? Hay partes que no la vamos a encontrar, pero se complementa la historia bíblica. Recordemos que toda palabra es inspirada por Dios, amén. Si hay cosas que no están relatadas en el Éxodo, pero lo vemos en el Nuevo Testamento, creemos que así fue, por el principio de que toda la palabra es inspirada por Dios. Dice que Moisés conocía su origen y él rehusó todos los privilegios, rehusó todos los placeres que tenía como derecho de ser parte de la nobleza, hijo de la hija del faraón. Entonces dice, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios. Esa parte no la tenemos, ¿verdad? En el Éxodo. Pero aquí nos revela que él en algún momento, ¿no?, públicamente rechazó su dignidad de egipcio y se hizo parte del pueblo de Israel. Se hizo parte del pueblo de Israel, renunció a ser llamado hijo de la hija del faraón. Entonces, aquí ya nos da otra visión más, revela algo más sobre la vida de Moisés. Escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Entonces, aquí vemos que era mayor riqueza, dice, el vituperio de Cristo, o del Mesías, o del enviado, o de la simiente, podemos decir. Lo conocían así en el Antiguo Testamento, el Mesías, el enviado, la promesa. Él tenía mayor riquezas en esperar la promesa, los vituperios, los insultos, los sufrimientos de la promesa, que demandaba creer en esa promesa de liberación, en esa simiente que vendría. De la simiente de Abraham, en la simiente de Abraham serían benditas todas las naciones de la tierra. Entonces, creer en eso, creer en la simiente de Abraham, creer en las promesas que Dios le hizo a Abraham, iba a demandar sufrimiento. Y él escogió creer en las promesas de Abraham y sufrir por causa de esas promesas, las promesas del Señor. Rechazó todos los tesoros, todos los placeres temporales. Él llegó a esa conclusión, que todo eso era temporal. Y había algo más allá de esta vida por la cual valía la pena sufrir, esperar. Y era la fe. Y al igual que Abraham dice que no esperaba una nación terrenal, una tierra física, sino esperaba una ciudad celestial. Una ciudad celestial, ya lo hemos visto. Hebreos 11:14 dice así, porque estos dicen claramente, dan a entender que buscaban una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente hubiesen tenido tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por la cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Es decir, Abraham, los patriarcas, tenían su esperanza en el reino de los cielos, amén. No esperaban verlo acá porque no lo vieron, pero tenían una esperanza celestial, dicen. Entonces, aquí esa misma fe vamos a ver en Moisés, ¿no? Porque tenía, dice, su mirada puesta en el galardón, Esa palabra se usa también en el Nuevo Testamento. Cristo es nuestro galardón. Cristo es la meta del cristiano. El premio del supremo llamamiento es en Cristo Jesús. La meta, ¿cuál es? Del creyente, ser como Cristo, ser moldeados a la imagen de Cristo. Entonces él tenía una mirada más allá, como todos los patriarcas. No se enfocaron solamente en las riquezas, en las promesas terrenales, sino había en las promesas celestiales. Bueno, esa es la interpretación que le da
aquí el libro de Hebreos al Antiguo Testamento, a la historia del Antiguo Testamento. Se dice que el Nuevo Testamento es la interpretación de lo que es el Antiguo Testamento. Y aquí nos revela esto, de que ellos esperaban algo celestial. Tenían una noción de lo que es un reino de los cielos, un cielo, un lugar donde vive Dios. Y recordemos que un antepasado de estos personajes fue Enoc. Fue llevado vivo al cielo, fue llevado vivo a la presencia de Dios. Enoc dice que predicó, anunció el juicio final. Libro de Judas lo dice así, ¿no? La venida del Señor, del Mesías, de la simiente o de Cristo para nosotros, con sus millares de decenas, dice el libro de Judas, viniendo a hacer juicio contra los impíos, incrédulos, rebeldes. Entonces había una noción, había un conocimiento. No sabemos cuán desarrollado estaba ese conocimiento, pero lo básico es que tenemos que había un conocimiento de cosas celestiales, de cosas sobrenaturales, cosas allá en el cielo, y de un Dios que un día vendría a juzgar a sus enemigos, a los enemigos de Dios. Ese conocimiento básico, primordial, ellos lo tenían, y Moisés también. Dice el versículo 27, nos habla de lo siguiente: por la fe Moisés dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Es decir, la fe, hermano, generó algo en los creyentes, que a pesar del temor que había de desobedecer al rey, de ser tal vez muerto por la desobediencia, a ese temor natural humano viene una fortaleza, una valentía que viene del Espíritu Santo y que hace ir sobre toda amenaza y hace obedecer a Dios sobre cualquier amenaza, aún contra su vida. Y eso lo vemos a lo largo de las Escrituras. Daniel, los amigos de Daniel, por más que el decreto era ser echado en el foso de los leones, el decreto era ser quemados en el horno de fuego, pero cuando se actúa en fe, Dios pone esa valentía para ir mucho más allá del temor que es natural, humano, que puede haber en cualquiera hijo de Dios o en cualquier persona natural, aún en nosotros como creyentes. Hay temores en nuestras vidas, pero cuando actuamos en fe, hermanos, Dios es mucho mayor que esos temores, que esas debilidades. Y hoy día lo vemos en los diferentes lugares donde los cristianos son perseguidos. Países musulmanes en el África, los cristianos son perseguidos, maltratados, quemados vivos, muertos, y ellos tienen una fe que hace que sean valientes en su corazón y prefieran morir en vez de negar a Cristo. Esa es una obra del Espíritu Santo. No es características de valiente de los seres humanos, no, es obra del Espíritu Santo. Y si usted y yo en algún momento tenemos que movernos en fe, el Espíritu Santo obrará en nosotros de la misma manera. Eso lo creemos. Si tuviésemos que pasar por momentos difíciles, por momentos de persecución, nuestra vida estaría en peligro, anteponiéndose ante la fe o tu vida. Yo creo que el Espíritu Santo va a actuar en nuestras vidas, en nuestros corazones. Y como los cristianos del primer siglo, actuaremos y preferiremos a Cristo antes que nuestra propia vida. Y lo digo que es algo que va más allá de nuestro corazón valiente que podamos tener o no, sino que es algo que viene de Dios. Entonces, de esa manera nos dice que ese corazón lleno de fe se sobrepuso, fue mayor que la ira del rey, que el temor a la ira del rey, y huyó, abandonó Egipto y se sostuvo esos 40 años como viendo al invisible. ¿Cómo se sostuvo Moisés esos 40 años que vivió en el desierto pasteando ovejas? En base a la palabra que había escuchado, y aún más, la palabra que el sacerdote de Madián, Jetro, su suegro, compartía con él. Jetro es un descendiente de una de las concubinas, viene de Madián, de una de las concubinas de Abraham. Abraham tuvo, luego que murió Sara, tuvo sus concubinas, tuvo hijos. Y una de las líneas, haciendo el estudio, llega hasta Madián a Jetro. Amén. Jetro es un descendiente de Abraham, ¿sí? Por otra línea. Entonces, se habla de Jetro que era sacerdote de Dios, tenía esa fe, Jetro. Entonces se piensa que gran parte de lo que Moisés aprendió y lo que escribió en el Génesis fue lo que aprendió también con su suegro, Jetro. Era sacerdote de Dios. Las tradiciones eran oral en esos tiempos, las tradiciones eran oral, pero Dios usó a Moisés para ponerlas por escrito. Bueno, entonces Moisés se mantuvo esos 40 años, no perdió su fe. ¿Será que el tiempo nos hace perder la fe?
No, hermano. No, la fe no se puede perder. Por más que estuvo alejado del pueblo de Dios, Moisés, estuvo lejos, ya hizo su familia, pero la fe estaba allí en el corazón de Moisés. Se enfrió un poco por ahí, dijo, no, ya para qué voy a volver, dijo, ¿no? Ya Dios ya no me va a usar. Yo pensaba que Dios me iba a usar hace 40 años, estaba con toda mi fuerza, era joven, yo pensaba que Dios me iba a usar, pero no ha pasado nada, entonces, ¿para qué voy a volver? ¿No? Cuando Dios lo llama, Moisés no quería ir ya no se sentía fuerte, ya no se sentía influyente. Todas esas características humanas, fortalezas humanas, su juventud, su fortaleza, su influencia, ya no tenía nada, estaba despojado, era un don nadie. Si cuando podía hacer algo como príncipe Dios no me usó, peor ahora, decía él, ¿no? Como si Dios y la fe se supeditaran a la condición del ser humano. De ninguna manera, hermanos. La fe, la obra de Dios, las promesas de Dios no están supeditadas a las características del ser humano o del hombre. Por eso, hermanos, en la vida práctica, estaba conversando con una pareja de hermanos, quedaban con problemas de lo que es económico. Dicen, ¿y cuándo podremos comprar esto, hacer el otro, ¿no? Una familia siempre tiene sus sueños, ¿no? Quisiéramos mejorar la casa, tener una casita, tener unas cositas para allá. Una cosa que le decíamos, usted sueñen, qué bueno que sueñen. Póngalo en las manos de Dios. No lo pongan en su sueldo, porque su sueldo, tal vez te pones a sacar cuentas y por más que deje de comer y ahorre, nunca voy a poder comprar una casita, nunca voy a poder comprar lo que yo quiero. Entonces, no mires en tu sueldo, no mires en tus recursos. Pon esa necesidad que tienes en el Señor y dile, Señor, necesitamos una casa, ¿no? Necesitamos una movilidad, necesitamos esto, Señor, te lo pongo en tus manos, y no sea el sueldo lo que me está limitando, ¿no? Y entonces, eso es fe, ¿no? No confiamos en nuestros recursos, confiamos en lo que Dios pueda hacer con nosotros según sus planes y propósitos. Y de pronto alguien recibe pues una casa, recibe una movilidad o algo pues ideal de donde no tenía, de donde no podía. Dios es así, hermano. La fe no se apaga por nuestros recursos, falta de recursos o la limitante que tengamos en este mundo. La fe va más allá de lo que pueden ver nuestros ojos. Versículo 28 dice, por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Dios les dio una palabra, prepara la Pascua, mata un cordero, pon sangre en los dinteles y en las columnas. Esa es la palabra de Dios. Si la crees, es fe. Si no la crees, no tienes fe. Si crees la palabra de Dios, la fe te salvará y salvará a los tuyos. Si no creen y rechazan a la palabra de Dios, lamentablemente morirán ellos y los suyos que rechazaron la palabra. Ese principio es el mismo. Por la fe de Moisés y del pueblo de Dios, pues los hebreos fueron librados de la muerte, y aquellos que no creyeron en la palabra de Dios fueron muertos, fueron eliminados. Entonces, la fe libra de la muerte a muchos, a todos los que creen, pero por causa de esa fe de los que no creen son eliminados, morirán un día, condenados. Lo mismo ocurrió con Noé. Por causa de la fe de Noé, el mundo fue condenado a ser anegado en agua. Luego el versículo 29, ya que es el último versículo del tema que estamos viendo, dice, por la fe pasaron el mar Rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Querer hacer las cosas sin fe trae muerte. Y esto va para aquellos que estaban pensando volver al judaísmo, dejar la fe y volver a las obras. Muchos de los hebreos que recibían esta carta estaban pensando dejar el camino de fe y volver a las obras. Y eso es lo que estaban pensando. Y hoy día mucha gente también, ¿no? Como que no le cuadra la salvación por fe y quieren hacer obras, ¿no? Están pensando en obras para salvarse. No. Entonces aquí vamos a ver, y pone el ejemplo, el pueblo hebreo pasó el mar Rojo en fe. Y quisieron hacer lo mismo los egipcios, pero no en un acto de fe. ¿Qué vino? Aquellos que quieren hacer las cosas que hace el creyente, pero sin fe, morirán en sus pecados. Alguien puede venir a la iglesia y no se convierte. Puede cantar, puede hacer cuantas cosas, puede participar de los cultos y hacer lo mismo que hacemos, pasar por la iglesia.
hasta bautizarse, pero sin fe. Hasta servir por ahí se nos cuela en algún ministerio y te está sirviendo, ¿no? Pero nunca tuvo fe. Querer hacer las cosas de fe sin fe trae muerte. Por eso debemos predicar siempre a la iglesia la palabra de Dios, el plan de salvación constantemente. Y este libro de Hebreos constantemente está haciendo recordar a la iglesia el plan de salvación, constantemente, porque dice: no sea que haya entre vosotros algún corazón duro e incrédulo, que no haya alcanzado la gracia. Entonces, esa situación se puede dar. Y esto lo compartí, no sé si lo compartí acá. Un hermano que era albañil, trabajaba en una obra, dice, y regresaba a su casa y pasaba por la puerta de una iglesia, de una de nuestras iglesias. Él se vestía con sus zapatitos, su pantalón de vestir y su camisita. Esa era su manera de vestirse, ¿no? Y pasa por la iglesia y ve que están los jóvenes ensayando y se acerca, pues, ¿no? Y se queda un rato parado en la puerta, ¿no? Y uno de los jóvenes se le acerca y dice: hermano, pase, le dice, ¿no? Pase, hermano, tome asiento. ¿Quiere ver el ensayo? Sí, hermano, me gusta la música. Ya. Hermano estuvo, al otro día, igual después de salir de trabajo, eso a las 5 o 6 de la tarde, pasa otra vez, ¿no? Y un buen día, pues están ahí, le dice: hermano, ¿puede acompañarnos? Ya, y el hermano sabe tocar guitarra, tocó la guitarra, ¿no? Y lo pusieron al ministerio de alabanza, ¿no? Estuvo apoyando en el ministerio de alabanza como 6 meses. A los 6 meses más o menos, dice, cuenta el hermano, el pastor hace una campaña y predica en la iglesia, y él escucha el evangelio y sale al frente y se convierte recién, ¿no? Y todos los hermanos, ¿qué? Se preguntan. La persona, que el joven no era hermano, no era convertido. Por su manera de vestir, creyeron que era un hermano, ¿no? Y por su carácter también, que es pasivo, es alegre, buena gente, paciente, creyeron que era un hermano. Ahí recién se convierte y recién entrega su vida a Cristo, ¿no? Ha sido de mucha bendición para nuestras iglesias este hermano, pero a veces puede ser así. Estamos en la iglesia y puede que no entreguemos nuestra vida a Cristo aún. Y por eso necesitamos siempre estar haciéndonos recordar estas cosas. Gloria al Señor. Y eso es lo que hace el libro de Hebreos, hacernos recordar el plan de salvación, advertencia de no quedar fuera de la gracia, no tener un corazón incrédulo y quedar como el pueblo de Israel, que fue muerto en el desierto por no creer a la palabra de Dios. Conclusión, podemos decir: la fe trae bendición al que cree y la recibe, pero muerte y condenación al que la ignora o rechaza. El pueblo de Dios, nosotros hemos creído y aceptado por fe la obra de Cristo. No podemos estar en muerte ni andar en camino de muerte, pero sí tenemos que predicar esta palabra de fe para que muchos crean y salgan de ese camino de muerte y formen parte del pueblo de Dios, la iglesia del Señor. Ahí nos vamos a quedar, hermanos, para continuar con nuestro servicio de oración.